La Dosis, tu podcast de ciencia. Dirige George Gaitán. La Dosis. Y hoy seguimos hablando del fentanilo. Específicamente vamos a abordar el tema de la epidemia de adicción a opioides o de adicción al fentanilo, que es el que está de moda. En los capítulos anteriores hemos hablado de opioides, opiáceos, o sea, de la morfina, heroína, codeína y sustancias parecidas, y en el capítulo anterior nos centramos en la droga sintética de moda que es el fentanilo. En el capítulo anterior les mencionaba que el fentanilo es un opioide sintético que genera una sobredosis mortal con tan solo 2 miligramos, que antes era de uso hospitalario, pero ahora se volvió una droga de consumo que se vende ilegalmente. Y se ha vuelto una droga de consumo tan famosa y tan comercial en el mercado negro por varias características. La primera es que el potencial de acción se alcanza más o menos a los 30 segundos. El tiempo de duración del efecto es muy corto, lo que significa que el paciente tiene que estarse suministrando constantemente la sustancia. O sea, eso es un muy buen cliente porque va a consumir el producto muy seguido. Y adicional a esto, el fentanilo tiene un efecto agonista puro y se centra en los receptores mu1 y mu2. Ya sabemos que el fentanilo es capaz de bloquear la producción de GABA, y al frenar la producción del GABA, que es el inhibidor, se dispara la producción de dopamina. Entonces, efecto colateral del consumo del fentanilo es una sobreproducción de dopamina, o sea, un pico de dopamina, un pico de placer, y esos picos de dopamina generan tolerancia en los receptores de dopamina del cuerpo y también una alteración en la respuesta descendente del dolor. Entonces ya los péptidos endógenos, los péptidos opioides endógenos que el cuerpo produce normalmente para atenuar el dolor, ya pierden la competencia porque su potencial de acción no es tan fuerte como el del fentanilo. Y cuando el cuerpo deja de recibir el fentanilo, los péptidos opioides endógenos no son capaces de tratar las señales del dolor con la misma intensidad, entonces el dolor permanece. Las señales de dolor en el cuerpo se vuelven intensas y difíciles de controlar. Y ahí es cuando entramos en el mono o en el síndrome de abstinencia que generan los opioides. Tratando de descifrar lo que genera la epidemia de adicción a los opioides, encontramos pues básicamente tres factores. Lo primero, y hay que decirlo, son un montón de farmacéuticas que se dedicaron a sintetizar porque sí nuevos opioides. O sea, no le encontramos mucha utilidad a sintetizar y comercializar un opioide que llega a tener 50 o 100 veces más potencia que los que ya se utilizan. Aparte de eso, una mala formulación médica, o sea, cuando usted como paciente presenta dolores, va al médico y le recetan un opioide, ahí se está haciendo una prescripción bastante irresponsable, porque usted va a empezar a suministrarse un opioide que le va a generar tolerancia y dependencia, y cada vez va a necesitar una intensidad mayor en la respuesta del opioide, y eso lo que hace es que usted va a necesitar un opioide cada vez más fuerte. Y aparte de eso, hay una ola de fentanilo ilegal. Esa ola de fentanilo obedece primero a un camuflaje de la droga, es decir, en otros fármacos camuflan fentanilo y en el mercado negro camuflan el fentanilo en otras drogas. Entonces en el mercado negro usted no sabe qué es lo que está comprando. Usted busca a su proveedor y usted le puede pedir cualquier producto, pero ya puede ir untado con pequeñas cantidades de fentanilo, y lo que están haciendo es volverlo usted un cliente ante una droga más fuerte y que usted va a necesitar con mayor frecuencia, porque el fentanilo tiene un periodo de eliminación de entre 3 y 5 horas y ya usted va a necesitar otra vez dosis de la droga. Entonces eso es cultivar un muy buen cliente, porque el cliente va a estar necesitando el producto constantemente, entonces ahí ya tiene usted una entrada fija.
Esta epidemia pues digamos que salió a flote porque genera en el cuerpo humano un estado casi de zombie, de hecho le dicen la droga zombie, y lo que hace es meter a la persona en un círculo vicioso de consumo y mono, o sea el consumo y el mono, que es el síndrome de abstinencia, y durante ese síndrome de abstinencia la persona se ve obligada a volver a consumir y este ciclo se repite en cuestión de horas, por lo tanto el círculo vicioso es muy notorio. El cuerpo digamos que entra en una desconexión porque la lluvia de dopamina se va volviendo tan intensa que genera una sensación falsa de placer y de bienestar que aísla al cerebro del entorno. Además es capaz de inhibir la respuesta muscular porque interviene en la transmisión de los mensajes de las neuronas a nivel muscular. Entonces los músculos dejan de moverse porque no reciben órdenes, porque están siendo bloqueados, y al no recibir órdenes entonces la persona queda ahí como en estado de estatua y por eso parece que fueran zombies, quedan tirados en el piso porque disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la respuesta muscular, entonces quedan ahí. Y de hecho en los documentales usted puede observar como en las calles hay un montón de gente que parecen ahí, o sea simplemente están con la mirada perdida, inanimados, no se mueven, tirados en el piso. Por eso se les llama zombies, no porque sean zombies como The Walking Dead, sino porque están en un estado de letargo y de desconexión con el entorno o de incapacidad de responder, y por eso se le ha bautizado el fentanilo como la droga zombie. Además que por las características propias de la adicción, la persona pierde interés por cualquier otra actividad, o sea, ya ninguna otra actividad le genera placer, porque la capacidad de generar placer de los péptidos opioides endógenos, los que producía el cuerpo cuando usted hacía ejercicio, cuando hacía deporte, cuando estaba en contacto social, teniendo sexo, alimentándose, esos péptidos opioides que se liberaban normalmente ante esas acciones vitales, ya no son capaces de generar un potencial de acción o un potencial de placer tan alto como el de la droga. Entonces esas acciones pasan a un segundo plano, ya no importan, y lo único importante para el consumidor es consumir el fentanilo y entran en ese círculo vicioso. Encontramos incluso en algunos documentales cómo describen los pisos de algunas casas en algunos sectores en donde únicamente van a consumir fentanilo y allá las personas permanecen. Se asemeja mucho a las casas de opio cuando en China estábamos en la epidemia de la adicción al opio. Y aparte de eso hay un fenómeno social. Ese fenómeno social está asociado a la criminalidad porque el adicto necesita dinero para consumir su fentanilo. Sí, porque no se lo van a regalar. Si se lo regalaran, pues no sería negocio. El negocio en el mercado negro consiste en que el adicto es el que tiene que buscarse el dinero como sea para ir y comprar el producto. Y eso genera criminalidad, genera altos niveles de prostitución porque a la persona no le importa qué va a pasar con su cuerpo. Su cerebro lo único que está pidiendo es la droga. Además, cuando aparece ese fenómeno de criminalidad en ese mismo sector, el comercio formal se va. También se van las familias, digamos que pudientes, que pueden trasladarse a otros sectores y únicamente van a quedar las familias que por sus escasos recursos no tienen para dónde irse. Entonces eso empieza a generar una depresión en el sector como tal y muchas autoridades locales dicen si ellos no hacen nada por sí mismos nosotros tampoco lo vamos a hacer. O sea, a veces parece que pensaran que no vale la pena esforzarse por esa gente que vive allá y eso hace que ciertos sectores entren también en un círculo vicioso de decadencia y ahí empiezan a aparecer también los ciclos de jíbaros porque las autoridades pueden coger al jíbaro del momento, pero como el negocio es tan rentable, al otro día ya le tienen el reemplazo. Entonces las autoridades también se desgastan cogiendo y cogiendo jíbaros, pero en esos sectores es automática la renovación. Eso genera también un desgaste en el sistema penitenciario por la cantidad de adictos. Se empieza a generar un desgaste en el sistema de salud porque la adicción al fentanilo solamente se puede tratar clínicamente, o sea es una sobrecarga al sistema de salud y como el negocio es tan rentable entonces ya empiezan a buscar clientelas fijas y eso genera mafias. Este negocio es lucrativo cuando se mantiene en el bajo mundo y ahí aparecen las mafias y ahí aparecen también las estrategias de marketing porque toca empezar a buscar nuevos clientes, ¿sí? Lugares de ocio y eso va rompiendo el tejido social.
Sí, también en la manera como captan los clientes, el hecho de que, por ejemplo, una persona que fume marihuana puede conseguir en el mercado negro marihuana, pero nadie le va a asegurar que es marihuana pura. Nadie le garantiza que esa marihuana no está untada de fentanilo. Y cuando ya empieza a sentir su adicción al fentanilo, le empiezan a vender la sustancia pura. Entonces hay muchas estrategias que se usan en el mercado negro para captar nuevos clientes, porque con el fentanilo esos son clientes fijos y muy buenos porque necesitan la sustancia con bastante frecuencia. Y aquí ya es donde encontramos los documentales donde nos muestran la crisis de los opioides, y es muy fácil ver gente drogándose en las calles, desconectados totalmente de la realidad, como zombies. ¿Sí? Usted los puede ver en el piso, usted los puede ver con espasmos musculares haciendo movimientos extraños como zombies. No, esos movimientos extraños es por los espasmos que están sintiendo a nivel muscular. Además, usted puede encontrar en estas personas muchas infecciones cutáneas porque con las jeringas que se inyectan la sustancia se la inyectan una y otra vez. Por las calles usted ve jeringas y agujas tiradas en el piso, y a ellos lo que les importa es suministrarse la sustancia. Si tienen que reutilizar una jeringa del piso o una jeringa que ya ha pasado por 4 o 5 venas, pues no importa, rotan las jeringas, y con las jeringas vienen las infecciones. Entonces en los adictos al fentanilo es muy común encontrar afecciones cutáneas por el uso de estas jeringas. En algunos casos se pinchan mal, el desespero, la ansiedad de suministrarse la sustancia hacen que se pinchen mal y empiezan a sangrar y tienen hemorragias difíciles de controlar. Además, cuando se pinchan muy seguido en el brazo, por ejemplo el brazo derecho, se pincharon hoy muchas veces, mañana, pasado mañana, va a llegar un momento en el que no encuentran dónde pincharse, entonces se van para el otro brazo y después por las piernas y en los hombros y en los glúteos, y cuando usted se da cuenta tienen pinchazos por todo lado y no les cabe un hueco más. Además, como se pierde el interés por otro tipo de actividades vitales, es que recuerde que el sistema dopaminérgico recompensaba actividades vitales. Si ese sistema dopaminérgico se altera y esas actividades pasan a un segundo plano porque ya no importan, entonces el adicto, usted muy frecuentemente lo encuentra sin comer. Entonces pasan días sin comer, días sin bañarse, y usted en las calles va a encontrar personas pues físicamente deterioradas porque lo único que les importa es suministrarse la droga. Pueden llevar semanas sin comer, semanas sin bañarse, semanas sin alistarse. Algunos desarrollan paranoias porque como están en un mercado negro, la persecución, el aislamiento social, eso empieza a dejar cicatrices emocionales, y eso es lo que uno encuentra: gente en el piso, calles llenas de gente zombie, zonas desoladas, calles llenas de jeringas, de agujas. Es muy frecuente en estas zonas ver peleas, robos, incluso se reportan asesinatos y hasta casos de canibalismo en estas zonas. De hecho, el fenómeno de la adicción o de la crisis de los opioides se empezó a describir en Filadelfia, en el barrio de Kensington, y la apodaron la ciudad zombie, pero pues esa ya no es la ciudad zombie. Ya esta crisis de opioides se extendió a muchas otras partes del mundo, entonces ya hay reportes desde Argentina, desde México, desde Barcelona, y la verdad es un tema bastante complejo de manejar porque no solamente es el paciente, es su entorno y el tejido social lo que toca manejar para poder frenar la crisis por adicción a los opioides, específicamente al fentanilo. En el capítulo anterior les quedé debiendo el dato curioso, entonces hoy les tengo 2 datos curiosos. El primero, en el ámbito hospitalario, el fentanilo también lo encontramos en 3 presentaciones para que le suministren a los pacientes. Lo encontramos para suministrar por vía nasal como spray, y lo encontramos en pastillas para masticar y en pastillas para que se derrita por debajo de la lengua. Pero estas presentaciones no se registran de forma masiva en el mercado negro. Entonces, cuando el fentanilo se utiliza como droga de abuso, tenían que escoger la forma más peligrosa, que era inyectándose, con todo el peligro que lleva esto, con el cuento de las infecciones o un mal pinchazo que puede causar una hemorragia, que es la peor de las formas. Así apareció en el mercado negro. O sea, no dijeron de pronto en el mercado negro, bueno, al menos comercialicémoslo como pastillas. No, tenían que escoger la forma más peligrosa, que era inyectándose. Y como si no fuera suficiente con el fentanilo, que es 100 veces más potente
potente que la morfina y con todos los efectos que genera, que es lo que hemos descrito en estos 2 últimos episodios. Venga, les cuento ahora que me encontré el carfentanilo, que es 10.000 veces más potente que la morfina. O sea, no tenemos problemas ya con el fentanilo y entonces ya sacamos el carfentanilo, que es 10.000 veces más potente que la morfina. O sea, es 100 veces más potente que el fentanilo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con un opioide que es 100 veces más potente que el que nos está dando dolores de cabeza ahora mismo? Obviamente el carfentanilo se usa a nivel veterinario para dormir animales como osos, elefantes, rinocerontes, pero ya se encontró como droga de abuso. Es más, en el año 2022 fue detectado en cocaína adulterada en Argentina y provocó más de 20 muertos en una sola noche, en una sola fiesta. Entonces de ahí podemos ya dimensionar el problema de salud pública tan severo que se puede armar si el carfentanilo se vuelve también una droga de abuso de forma masiva.